¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo está, padre? Muy bien, muy bien. ¿Todo ¿Todo bien? tranquilo? Todo tranqui, acá estamos. Padre, tengo Sí. una pregunta. Me enteré hace unas semanas que salió un documento que aclara sobre los términos de la Virgen María. No tengo ganas de hablar de ese tema por las dudas, ¿eh? Ah, bueno, entonces otra pregunta. Sí, El sí, tema de la sí. salvación, sí, sí, no hay problema. El tema de la salvación, padre, ¿usted cree que una persona se condena, o qué dice la iglesia, mejor dicho, se condena en el sentido de como el pecado contra el Espíritu Santo? ¿Hay otra forma de condenación? El pecado contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es tu pregunta con respecto a eso? Perdón, me perdí. Disculpame. Claro, o sea, todos estamos acá, nunca sabemos si nos vamos a salvar o no, pero el tema es, nos condenamos en el sentido, en el único sentido que es el pecado en contra del Espíritu Santo, que sería en nuestra propia libertad, apartarnos de renegar de Cristo, digamos, renegar sabiendo que es la verdad, digamos, y por el contrario, nosotros nos autoexcomulgamos, digamos, nosotros nos apartamos de Cristo, nosotros nos condenamos. ¿Ese es el único medio de condenación o existe otro medio de condenación? En realidad, cualquier pecado mortal es un medio de condenación, ¿no? O sea, cualquier pecado mortal que uno no está arrepentido. Por ejemplo, cuando uno comete un pecado mortal, mirar pornografía, ser infiel a la esposa, matar a una persona, un aborto, y uno no tiene arrepentimiento, en ese caso, directamente podemos decir que nos condenamos si morimos sin arrepentimiento, ¿no? Mm. Eh, Te pido perdón que te corté con lo otro, pero te voy a explicar por qué te corté. Sí, sí. Porque muchos me han acusado ante mi obispo con ese tema y justamente hay del otro lado católicos que creen que son prácticamente el Espíritu Santo en dos patas, ¿no? Entonces, mi obispo no prestó atención a esas acusaciones, hasta se mató de risa, pero, digamos, estoy tratando de no volver a levantar la perdiz de vuelta, ¿no? Lamentablemente algunos no tienen nada que hacer y después lo que hacen es escribir cartas al obispo para que el obispo se aburra. Así que Mm. me vas a disculpar. No, está Si bien. te tuviese enfrente y estuviésemos con un café, con mucho gusto te respondo sobre ese tema, pero no levantemos la perdiz. Sí, sí. Sí, mejor, mejor. Sí, Sí, sí. encima que esto todo lo ven, o sea, cualquiera, esto va a ser, digamos, un desastre si se, por el tema de usted, digamos, que tiene con el obispo, digamos. Sí, mi obispo tiene sentido común, no, no, no me regañó nada, ¿no? Lo que pasa es que pobre, no quiero que le lleguen cartas Mm. con estupideces, ¿no? Sí, Y él siempre, yo tengo un buen obispo por ese lado, pero no quiero que le lleguen cartas con tonteras, que el padre habló de esto, que lo otro, porque ahora resulta que del otro lado hay católicos que se atribuyen el poder de excomulgar y el poder de suspender a sacerdotes sin tener ni siquiera el orden sacerdotal, ¿no? Entonces, esos católicos fariseos del otro lado que se atribuyen estas funciones, bueno, yo rezo por ellos, no les deseo el mal, ojalá nos encontremos todos en el paraíso, pero lamentablemente esta gente no ha leído nunca Santo Tomás, no, no tienen la mínima apertura de mente que uno podría tener para discutir ciertos temas, ¿no? Entonces, bueno, ese tema en su momento lo hablé y ahora no, no levantaremos la perdiz por un tiempo. Ya volveré sobre ese tema en el mm, futuro, quizás habrá algo más que hablar, pero por ahora no conviene. sí. Sí, bueno, y el tema de la salvación, padre, yo me hacía la pregunta porque yo digo, uno cuando comete un pecado, obviamente, que es un pecado contra el Espíritu Santo, si no hay arrepentimiento, sea cualquiera que sea, eso es lo que yo me imagino. Pero de ahí me pongo a reflexionar y digo, porque si cometo pecado contra uno de los 10 mandamientos, tengo que tener libertad, tengo que saber lo que estoy haciendo y al saber eso y no tener arrepentimiento, obviamente que yo me estoy alejando de Cristo, digamos, estoy pecando, yo mismo me estoy autoexcomulgando, digamos, pero a la vez yo me digo, ¿será la única forma de condenarse, digo yo? ¿O hay otra forma, digamos? Porque si reducimos todo a un solo acto, los ángeles, por ejemplo, se condenaron en una sola decisión porque ahí el tiempo, digamos, es en un solo acto. Todos los actos que nosotros tenemos acá en la vida, hasta la muerte, se resumen en un solo acto, digamos, que es lo mismo que tuvieron los ángeles, nada más que ellos no tienen tiempo y nosotros acá
tenemos hasta el día que morimos para ver, tenemos un tiempo de misericordia, después va a venir la justicia, digamos. Pero por eso preguntaba si solamente es en el sentido de pecar contra el Espíritu Santo, sería no arrepentir, no hay otra forma de condenación, digamos, porque en el Evangelio dice, o yo entiendo, que viste que muchas veces Jesús dice, no saben ni el día ni la hora, no saben cuándo va a venir el dueño de casa, es como que diga, estén alerta, estén atentos. Es decir, entonces si la muerte te sorprende, si la muerte te sorprende, te podés condenar porque te sorprendió, o sería te sorprende en el sentido de que uno está totalmente haciendo eso en un libertinaje, digamos. Bueno, son varias cosas. Estamos planteando asuntos distintos. Por una parte, como dije recién, todo pecado mortal, y pecados mortales hay muchos, ¿no? Todo pecado mortal te condena de por sí. Uno se tiene que arrepentir, por eso los pecados mortales hay que confesarlos siempre todos, ¿no? Los veniales no necesariamente. Ahora, calculo que tu pregunta es con respecto al pecado contra el Espíritu Santo, como que estás preguntando sobre eso. ¿Me equivoco? Sí, es todo pecado, digamos, todo pecado es a conciencia, digamos. Sí, para que haya pecado tiene que haber conciencia. Por ejemplo, si no hay materia de pecado, por ejemplo, la materia de pecado puede ser la materia sexualidad fuera del matrimonio, ¿no? Después está la materia, está la plena advertencia, que significa me estoy dando cuenta de lo que estoy haciendo, y el pleno consentimiento. Esas tres cosas se tienen que cumplir. Si falta una, ya no hay pecado. Entonces, por eso son esas tres cosas. Pero todo pecado que se hace con conciencia, por ejemplo, pecado mortal, materia grave, advertencia plena y pleno consentimiento, directamente eso ya puede quitarte la gracia, y si uno no se arrepiente, uno puede condenarse. Pero los pecados son muchos. Yo no llegaba a entender tu pregunta con respecto a sí, un solo pecado. No, los ángeles cometieron un solo pecado, ¿sí? Porque ellos no pueden dar marcha atrás. O sea, la voluntad del ángel es perfecta. Entonces, él puede dudar, pero una vez que decide, decide para siempre. En cambio, los hombres cambiamos de idea permanentemente. Hoy tengo ganas de jugar al fútbol, mañana tengo ganas de dormir. Bueno, cada uno, digamos, es como que cambiamos permanentemente nuestras intenciones, lo que queremos hacer. Hoy decimos que sí, mañana que no. Entonces, por lo tanto, del hombre, el hombre tiene la posibilidad de arrepentirse por eso, ¿no? Porque es cambiante, es mutante su voluntad. Pero sí, ahí le entendí eso, padre. Pero sería si, por ejemplo, yo estoy en pecado mortal ahora, un ejemplo que pongo, y mañana no llego a misa, digamos, y no me pude confesar, estoy condenado, digamos. Eh, Más bien dicho, si te morís sin arrepentirte, Claro, pero para poder arrepentirte, si tenés un sacerdote al lado, te tenés que confesar. claro. No tenés un sacerdote, tenés que hacer un acto de contrición perfecta, que eso significa arrepentirte de corazón, no porque te vas a ir al infierno, sino porque crucificaste a Cristo con tu falta. Pero podés arrepentirte inmediatamente y prometer confesarte ni bien puedas. Es eso. Claro. Si haces eso, Mm. al menos al purgatorio vas. Esa es Sí, la cuestión, ¿no? sí. O sea que hay un método, o sea, yo creo que hay un, así como la forma ordinaria, debe haber una forma extraordinaria, según sería cómo quedó tu conciencia en el momento que te agarró la muerte, digamos. Más bien dicho, sería cómo quedó tu alma en el Mm. momento que, por ejemplo, si con tu alma decidiste no arrepentirte de tus faltas, es ahí cuando te condenás, ¿no? Por eso no se puede decir nunca que una persona, suponte, una persona que se suicida, Mm. no se puede decir que está en el infierno, porque no sabemos si Dios no le dio, aunque sea 10 segundos para arrepentirse. Uno nunca lo sabe, ¿no? O el motivo por qué se mató tampoco. Y después está el tema de que hoy la psicología moderna ha hecho avances sobre eso, y bueno, no son todos los que se suicidan con cabeza fría, ¿no? Realmente queriendo matarse y queriendo, muchas veces están psicológicamente ya quebrados, ¿no? Entonces,
quien toma esa decisión por lo general no está en sus justos cabales, muchas veces. Por ejemplo, la iglesia entonces no es juez, sino es un administrador, el que toma, el que conoce los corazones es Cristo, y no tendríamos que decir que ni siquiera Judas se condenó, porque nadie conoce el corazón de la persona, digamos. Lo de Judas está más discutido, porque la iglesia por mucho tiempo dijo que es el único caso que sabemos que se condenó, pero de todos modos lo de Judas también está discutido, en el Mm, sentido, yo me inclino más por la idea de que hay que dejarlo en manos de Dios. Prefiero ponerlo en manos de Dios, pero es muy difícil que Judas se haya salvado, tengo que ser sincero, ¿no? Es muy, pero muy difícil porque se lo llama el hijo de la perdición y se lo llama también, no se perdió ninguno sino el que tenía que perderse. Y también Cristo dijo, no los elegí yo a ustedes, sin embargo uno de ustedes es un diablo. Es como que hay muchas cosas que te indican que es complicado que se haya salvado, pero aún así, en el seminario al menos me enseñaron eso, me enseñaron que ni de Judas se puede decir que se haya condenado y bueno, todos los sacerdotes nos decían, muy complicado que se haya salvado, pero dejemos la puerta abierta porque Dios es el juez, ¿no? En todo caso, la iglesia sabe, digamos, la gente que está en el cielo por la canonización, pero no, nadie va a saber quién está en el infierno. Se sabe que hay gente, pero no quién exactamente está, digamos. Claro, Por, hay gente condenada, no sabemos quiénes, no claro. sabemos quiénes, salvo una revelación divina. Hay casos, por ejemplo, el caso de San Bruno, Mm, es la historia de San Bruno. San Bruno fundó la Cartuja porque justamente en el funeral el muerto se levantó y dijo, no recen más por mí, estoy condenado. Salvo ese caso, pero bueno, tampoco se sabe muy bien quién es ese muerto, ¿no? Entonces, sí, por pero eso. eso sería una revelación privada, padre. No fue tan privada, fue delante de los cardenales, de los obispos, porque era una persona conocida en el pueblo, ¿no? Fue bastante público. O privado en el sentido que no es palabra de Dios, sino es revelación, digamos, Sí, sí, sí. extraoficial. Fue una cosa que sucedió de manera, más bien dicho, un milagro, si uno quiere llamarlo de esa manera, que Dios permitió que el condenado hablase a través del cadáver. Mm, sí, entonces siempre hay que rezar por todo, digamos, nunca hay que decir por esta alma dejo de rezar, a no ser que sea un santo de canonización. Sí, hay que rezar inclusive por las personas que tenemos cierta, por ejemplo, cierta idea de que muy probablemente estén salvados. Por ejemplo, bueno, yo siempre rezo por mi padre. Mi padre murió hace 3 años, hace 4 años ya, se van a cumplir 4 años ahora el 25 de mayo, y siempre lo tengo, siempre celebro una misa por él. Mi padre, para mí, 90% que está en el cielo, pero Mm, yo ese 10% de por las dudas de que está en el purgatorio, por las dudas lo mantengo, porque sí. uno nunca sabe, no tenemos que canonizar a nuestros difuntos como tampoco tenemos que condenarlos. Pero yo, ¿por qué calculo que mi padre muy probablemente esté salvado? Yo digo, después de 4 años de sufrimiento con el cáncer y del buen humor que mostraba, de que recibía los sacramentos todas las semanas, en fin, todas esas cuestiones, ¿no? Que estuvo, que no se quejó nunca, o que se quejó muy poco, más bien dicho, ¿no? Uno dice, bueno, a mí me parece que muy probablemente está salvado. Ahora, ¿eso me autoriza a canonizarlo? No, yo por las dudas, cada 25 de mayo, misa, ¿no? Y es más, cada 25 de cada mes lo tengo presente, ¿no? Sí. La última pregunta, padre, ya le dejo Adelante. tranquilo. Yo me hacía hice como una interpretación, y no estoy seguro y le quería consultar qué piensa usted. Con respecto, viste que el pecado causa un sufrimiento y una consecuencia, Sí, generan, bueno, eh, así como habla San Pablo de que todos formamos un solo cuerpo, como Cristo es la cabeza y cada uno de nosotros somos una parte, digamos, de la iglesia, que la iglesia forma un solo cuerpo. En Apocalipsis se habla de la novia y de Jesucristo que se unen, digamos, es como que ahí forman, se cerraría, digamos, el tema que se abrió con Adán y Eva, es como que vuelven a formar una unión, digamos. Yo me pregunto, uno de los temas muy que creo que está abierto en el tema de la iglesia es el tema del sufrimiento, que la iglesia nunca se pronunció por qué pasa, digamos, siempre
lo llevan a como unir tu sufrimiento a los de Cristo, algo así, o siempre te dicen, sufrir por sufrir no tiene sentido, pero si lo uní a la redención de Cristo, le das un valor de santificación. Yo digo, no, creo yo que no está resuelto, capaz que ya está resuelto, digamos, ese tema, digamos, pero a lo que yo voy es como todos somos un solo cuerpo y ese cuerpo está conectado, la cabeza con el cuerpo, o sea, con toda la iglesia, con cada uno de nosotros. ¿Será que cuando uno comete un pecado o algo y tiene una consecuencia, la consecuencia en realidad, no el pecado en sí, sino la consecuencia, las pagamos todo, así como alguno que reza por alguien, todos nos beneficiamos de alguna manera como iglesia, como dice, si sufre un miembro, sufre todo el cuerpo, como dice San Pablo. Entonces yo me preguntaba, ¿será que Jesucristo también cuando fue clavado en la cruz sufrió, o sea, sufrió físicamente? Y yo me explico, ¿será que nosotros en ese sentido, no es porque no sea perfecto Cristo, pero que el sufrimiento como ser humano no lo pudo llevarse, tuvo que caer, le tuvieron que ayudar, tuvo que llevar su cruz y varias veces se cayó y se levantó con ayuda inclusive? Y yo digo, ¿será que como ser humano, como que era un ser humano, unión hipostática, digo yo, ¿será que no podía aguantar la consecuencia de tantos pecados y lo llevó, que nosotros compartimos el sufrimiento? ¿No será eso que dice San Pablo, estoy uniendo en mi carne los sufrimientos de Cristo? No, no la salvación, sino en cuanto al sufrimiento. No, no en ese sentido, porque Cristo cargó con todo el sufrimiento. Eso de caerse y todo eso muestra el peso del pecado, pero Él lo cargó, ¿no? Lo que San Pablo dice es que Él se une a la pasión de Cristo, justamente completando en Él. Pero no es que a la pasión de Cristo le falte algo, sino que Él Ujú. tiene que aplicársela a sí mismo, digamos, ¿no? Tiene que justamente unirse para poder justamente purificar sus faltas y ofrecer también sus sufrimientos en los méritos de Cristo por los demás. Y Claro. después sí, el tema del sufrimiento viene por el pecado, porque Adán y Eva no sufrían antes de pecar. Con el pecado entró la muerte, entró el sufrimiento, entró toda esa cuestión. Y digamos, el sufrimiento de Cristo es la consecuencia de nuestros pecados, no la consecuencia de los pecados de Él, porque Él no tiene pecado, sino la consecuencia de nuestros pecados. Entonces, cuando Él murió en la cruz, en sus sufrimientos nosotros podemos unirnos y de esa manera podemos purificar nuestros pecados y podemos inclusive ofrecer nuestros sufrimientos por la conversión de algún familiar, la conversión de una persona que la necesite. Después está todo el tema del cuerpo místico, que somos todos nosotros, que bueno, como dice San Pablo, las obras buenas hacen bien a todos y las obras malas afectan a todos. Detrás de eso ya hay mucha teología, pero por ejemplo en los pecados personales míos me afectan a mí en primer lugar, pero también afectan a todo el resto del cuerpo místico. Lo mismo los pecados de todo bautizado, ¿no? Algo visible es, por ejemplo, el pecado de un sacerdote aleja de la fe a mucha gente, ¿no? Y el pecado de un laico también puede hacer daño. Por ejemplo, mucha gente se escandaliza al ver el mal ejemplo de los mismos católicos, ¿no? De nosotros mismos. Entonces, cuando uno es un buen ejemplo, uno es un incentivo en la fe para los demás. En cambio, cuando uno es un mal ejemplo, uno los aleja, ¿no? Pero bueno, esto es un poco la explicación, ¿no? Sí, claro. Entonces el sufrimiento es como un misterio, digamos, cuando lo unimos a la pasión de Cristo tiene un sentido de redención. Cuando lo unimos, digamos, sería como un alma víctima, como los santos que se ofrecieron por el perdón de los pecados y esas cosas. No, por la conversión. Sería como Santa Faustina o cualquier otro santo que se ofreció como alma víctima, o sea, por la Sí. conversión asume el sufrimiento y se mueren rápido, digamos, siempre la gente, los santos, la mayoría se murieron todos rápido, digamos. Sí, salvo el Padre Pío, que le duró 50 años, ¿no? Depende quién, Ah, mm, pero sin embargo sí, se pueden ofrecer como víctimas expiatorias, siempre en los méritos de Jesucristo, ¿no? Siempre. claro, porque el único que salva, digamos, el único mediador, digamos. Sí, es el único mediador, exactamente, ¿no? Y los demás en los méritos de Él, ¿no? Los Y demás. todos los demás somos cooperadores en algún sentido porque le ayudamos, siempre que llevamos con un consejo, estamos acercando a alguien a Cristo, digamos. Nosotros acercamos, no, no damos salvación, solamente acercamos, algunos más, otros menos. Exactamente, exactamente. Sí.
Bueno, padre, eso nomás era lo que quería, de Bueno, las muy dudas. bien, Guillermo, que Dios te Sí, bendiga, ¿eh? Y ha vale, sido gracias, un padre. gusto saludarte el día de hoy. Muchas gracias. Chao, 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 bendiciones. chao, chao, chao. Si te gustó el video, por favor ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.